Escúchenme con absoluta claridad, porque lo que voy a revelarles hoy es la historia de cómo el mayor temor de Donald Trump se está convirtiendo en realidad justo ante sus propios ojos. No se trata de una amenaza militar, no se trata de una alianza formal contra Estados Unidos, se trata de algo mucho más devastador para cualquier imperio, la demostración viviente de que su dominio ya no es inevitable. Yo soy Richard Wolff, economista de Harvard, Yale y Stanford, y durante 50 años he estudiado cómo nacen y mueren las hegemonías. He visto imperios que parecían eternos desmoronarse en cuestión de décadas. He documentado el momento exacto en que el poder cambia de mano sin que nadie dispare una sola bala y les aseguro que lo que está ocurriendo en América Latina supera en importancia histórica cualquier evento geopolítico que hayamos presenciado desde el fin de la Guerra Fría. Trump cometió el error más costoso de su carrera política. Convirtió a México en un ejemplo, no en un enemigo que pudiera demonizar, no en una amenaza que pudiera neutralizar, sino en una demostración perfecta de que Estados Unidos ya no es indispensable para la prosperidad latinoamericana. Esa demostración se está extendiendo por todo el continente con la velocidad de cualquier revolución de ideas. Permítame contarles una historia que comenzó exactamente 8 meses atrás, cuando en los pasillos más confidenciales de Brasilia, Buenos Aires, Bogotá y Santiago empezó a circular una pregunta que Washington nunca quiso escuchar. Si México puede hacerlo, ¿por qué nosotros no? Durante mis entrevistas confidenciales con funcionarios de alto nivel en 5 capitales latinoamericanas, tuve acceso a documentos que revelan algo extraordinario. No estamos presenciando reacciones espontáneas al éxito mexicano. Estamos viendo la implementación coordinada de lo que algunos diplomáticos han comenzado a llamar el modelo de emancipación gradual. El primer país en activar este modelo fue Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva no solo observó el éxito mexicano con admiración, sino que envió discretamente una delegación de alto nivel a Ciudad de México para estudiar exactamente qué metodologías había utilizado México para diversificar su economía sin provocar represalias estadounidenses inmediatas. Yo obtuve acceso a las notas de esas reuniones y lo que encontré me dejó asombrado. Los mexicanos no solo compartieron información técnica sobre diversificación comercial, sino que proporcionaron algo mucho más valioso: un cronograma detallado de cuándo y cómo implementar cambios para minimizar las alarmas en Washington. La delegación brasileña regresó a Brasilia con lo que llamaron el Manual Mexicano, una guía paso a paso de cómo construir autonomía económica dentro del sistema global sin convertirse en objetivo de presión estadounidense. Y lo más impresionante es que comenzaron a implementarlo inmediatamente. En cuestión de 3 meses, Brasil ejecutó una serie de movimientos que parecían decisiones económicas rutinarias, pero que en realidad seguían exactamente el patrón mexicano. Nuevos acuerdos comerciales con Asia, diversificación de reservas monetarias, proyectos de infraestructura financiados por capital no occidental, fortalecimiento de relaciones sur-sur. Cada movimiento individual parecía menor, pero la secuencia completa representaba algo revolucionario. Brasil estaba reduciendo sistemáticamente su dependencia estructural de Estados Unidos sin hacer ruido, sin provocación, sin dar a Washington un pretexto claro para represalias. Pero la historia no se detuvo ahí. Argentina, que durante décadas había sido uno de los países más dóciles de la región, comenzó su propia versión del modelo mexicano. Durante una conversación extraordinariamente reveladora con un exministro argentino, me enteré de algo que redefinió mi comprensión de lo que está ocurriendo. Argentina no solo está imitando políticas específicas de México, sino que está adoptando lo que llamó la mentalidad mexicana, la idea de que Estados Unidos ya no es la única opción, de que existen alternativas viables, de que la dependencia total no es inevitable. Esa mentalidad se está manifestando en decisiones concretas. Argentina ha acelerado conversaciones con China sobre comercio bilateral en monedas locales, ha explorado sistemas de pagos internacionales que no dependen del dólar, ha comenzado a coordinar posiciones con otros países sudamericanos en foros multilaterales. Lo que comenzó como admiración por el éxito mexicano se está convirtiendo en algo mucho más peligroso para los intereses estadounidenses, una transformación mental colectiva que está redefiniendo lo que es posible en América Latina. Colombia, tradicionalmente el aliado más confiable de Estados Unidos en Sudamérica, ha comenzado su propia exploración del modelo mexicano. Durante mis conversaciones con académicos en Bogotá descubrí que existe un grupo de trabajo confidencial estudiando exactamente cómo México logró mantener relaciones funcionales con Washington mientras construía alternativas económicas reales. Los colombianos han llegado a una conclusión fascinante. México demostró que no hay que elegir entre relaciones con Estados Unidos y autonomía económica. Se puede mantener cooperación en algunos ámbitos mientras se construye independencia en otros.
Esa conclusión está influyendo políticas que habrían sido impensables hace apenas 2 años. Chile, Ecuador, Perú y Uruguay también están desarrollando sus propias versiones del modelo mexicano, adaptadas a sus circunstancias específicas, pero siguiendo los mismos principios fundamentales: diversificación gradual, autonomía progresiva, coordinación regional discreta. Yo he presenciado muchas transformaciones geopolíticas durante mi carrera, pero nunca había visto una sincronización tan espontánea y tan efectiva. Es como si todo el continente hubiera despertado simultáneamente de una hipnosis de décadas y se hubiera dado cuenta de que tenía opciones que nunca había considerado seriamente. Durante una conversación confidencial con un alto funcionario del Departamento de Estado que pidió anonimato, me confirmó algo que había sospechado durante meses. Washington está experimentando lo que él describió como pánico sistémico. No se trata del miedo a un país específico, sino de algo mucho más profundo. El reconocimiento de que el modelo de control hemisférico que había funcionado durante más de un siglo se está desintegrando simultáneamente en múltiples frentes. Podemos manejar a un México independiente, me dijo este funcionario. Lo que no podemos manejar es a 20 Méxicos, y esa es exactamente la dirección en la que se mueve América Latina. El aspecto más inquietante para Washington es que este proceso no está siendo liderado por enemigos ideológicos de Estados Unidos. No hay retórica antiestadounidense. No hay alianzas militares hostiles, no hay amenazas directas a intereses de seguridad estadounidenses. Hay simplemente una demostración continua y cada vez más exitosa de que existen alternativas viables al modelo de dependencia total. Esa demostración es mucho más peligrosa que cualquier discurso revolucionario, porque es imposible de atacar sin parecer que se castiga el éxito. México no solo se liberó del control estadounidense, sino que creó un manual de liberación que otros países están siguiendo con adaptaciones locales, y ese manual está funcionando tan bien que Washington no encuentra una respuesta efectiva. Durante mis entrevistas en Beijing, Moscú y Nueva Delhi, una frase se repetía constantemente: el momento histórico ha llegado. No se referían solo al declive de Estados Unidos, sino a algo más específico: el momento en que los países del sur global tienen finalmente la infraestructura, el conocimiento y las opciones necesarias para construir autonomía real. China está proporcionando alternativas financieras y comerciales que antes no existían. Rusia está ofreciendo recursos energéticos y tecnológicos que reducen dependencias occidentales. India está expandiendo cooperación sur-sur que permite saltar intermediarios tradicionales. Pero el elemento más importante de toda esta ecuación es México, porque México demostró que se puede aprovechar todas estas nuevas opciones sin convertirse en enemigo de Estados Unidos. Esa es la clave de por qué el modelo mexicano es tan atractivo para otros países latinoamericanos. Brasil no quiere confrontación con Washington, pero sí quiere margen de maniobra. Argentina no busca alianzas antiestadounidenses, pero sí busca alternativas económicas. Colombia no pretende romper relaciones históricas, pero sí pretende diversificar opciones. México les mostró a todos que se pueden tener las dos cosas: relaciones funcionales con Estados Unidos y autonomía económica real. Y una vez que esa posibilidad se vuelve visible, se vuelve irresistible. El resultado es algo que Washington nunca anticipó: una transformación hemisférica que no requiere confrontación directa, pero que erosiona sistemáticamente el control tradicional estadounidense. Durante mis conversaciones con analistas en el think tank más prestigioso de Washington, me confirmaron que existe una profunda preocupación sobre lo que llaman el efecto de contagio mexicano en escala continental. No se trata solo de que países individuales estén adoptando políticas específicas de México. Se trata de que toda una generación de líderes latinoamericanos está adoptando una mentalidad completamente diferente sobre lo que es posible en las relaciones internacionales. Esa mentalidad puede resumirse en una idea revolucionaria: Estados Unidos ya no es el único centro de poder relevante. Existen alternativas viables y México demostró cómo acceder a ellas sin sacrificar estabilidad interna o relaciones externas funcionales. Lo que comenzó como admiración por el éxito mexicano se está convirtiendo en una revolución silenciosa de expectativas y posibilidades en todo el continente. Esa revolución está ocurriendo exactamente en el momento histórico en que Estados Unidos tiene menos capacidad para contenerla. La polarización política interna estadounidense limita la capacidad de respuesta coherente. Las crisis económicas domésticas reducen los recursos disponibles para proyección de poder. La pérdida de autoridad moral global debilita la capacidad de persuasión. México eligió perfectamente el momento para su demostración de autonomía y otros países están aprovechando esa ventana histórica para implementar sus propias versiones del modelo mexicano. El aspecto más fascinante de todo este proceso es su elegancia estratégica.
No hay declaraciones de guerra, no hay rupturas dramáticas, no hay confrontaciones ideológicas, hay simplemente una demostración práctica y exitosa de que el modelo de dependencia total ya no es la única opción disponible. Y mientras esa demostración se multiplica por todo el continente, el equilibrio de poder hemisférico se está reconfigurando de una manera que será imposible de revertir. Porque una vez que los países descubren que pueden prosperar sin someterse automáticamente a los dictados de una potencia hegemónica, esa potencia pierde su razón de ser fundamental. Por eso el temor de Trump no es solo político, es existencial. No está perdiendo solo un país, está perdiendo un hemisferio y lo está perdiendo no por fuerza externa, sino por obsolescencia de su propio modelo de dominio. América Latina ha descubierto que ya no necesita pedir permiso para prosperar y esa es una lección que, una vez aprendida, nunca se olvida. México no solo cambió su propio destino, cambió el destino de todo un continente y ese cambio, me atrevo a afirmar, será recordado como uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia moderna de las relaciones internacionales. El modelo mexicano no es solo una política económica, es una nueva forma de entender la soberanía en el siglo XXI. Esa comprensión se está extendiendo por América Latina con una velocidad que ha sorprendido incluso a los más optimistas defensores de la autonomía regional. Lo que Trump temía que ocurriera está ocurriendo. Lo que Washington trató de evitar durante décadas se está materializando ante sus ojos y lo más inquietante es que no tienen una respuesta efectiva, porque no se puede atacar el éxito sin revelar la propia debilidad. Por eso afirmo sin dudas que estamos presenciando no solo la emancipación de México, sino el comienzo del fin del sistema de dominación hemisférica que había definido las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante más de un siglo. México demostró que era posible. América Latina decidió que era deseable y ahora todo un continente está implementando variaciones de la misma idea fundamental. La verdadera independencia no se declara, se construye. Pero permítanme ahora revelarles los detalles específicos de cómo cada país está implementando su propia versión del modelo mexicano, porque lo que está ocurriendo es aún más coordinado y sofisticado de lo que el público general puede percibir. Brasil desarrolló lo que internamente llaman estrategia de diversificación acelerada. Durante mis entrevistas confidenciales con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, obtuve acceso a documentos que muestran un plan quinquenal diseñado específicamente para reducir la dependencia comercial de Estados Unidos del 40% al 25% antes del 2027. Ese plan incluye 3 elementos coordinados. Primero, profundización asiática. Brasil está expandiendo dramáticamente sus relaciones comerciales con China, India, Japón y Corea del Sur, no solo en commodities tradicionales, sino en manufacturas de valor agregado y tecnología. Segundo, triangulación europea. Brasil está utilizando sus relaciones históricas con Europa para crear cadenas de valor que no dependan del mercado estadounidense. Esto incluye acuerdos con Alemania en tecnología automotriz, con Francia en aeronáutica y con Italia en maquinaria industrial. Tercero, integración sur-sur. Brasil está liderando la creación de mecanismos comerciales y financieros que permitan el intercambio directo entre países del sur global sin intermediación estadounidense. Esto incluye sistemas de pagos en monedas locales y acuerdos de compensación que minimizan el uso del dólar. El resultado de esta estrategia ya es visible. En el último trimestre, Brasil registró su menor nivel de dependencia comercial de Estados Unidos en 20 años, mientras mantenía relaciones diplomáticas cordiales y cooperación en áreas de interés mutuo. Argentina implementó lo que llamó modelo de estabilización diversificada. Durante una conversación extraordinaria con el exministro de Economía argentino, me reveló que Argentina estudió no solo las políticas mexicanas, sino el cronograma específico de su implementación. Los argentinos identificaron que México había logrado algo fundamental: diversificar su economía durante periodos de estabilidad política interna, evitando que los cambios económicos fueran interpretados como síntomas de crisis doméstica. Argentina aplicó esta lección de manera brillante. Utilizó un periodo de relativa estabilidad política para implementar reformas que parecían técnicas, pero que en realidad estaban reduciendo sistemáticamente su vulnerabilidad a presiones económicas estadounidenses. Esto incluyó la creación de mecanismos de intercambio comercial con China que no requieren dólares, desarrollo de capacidades de exportación hacia Europa que reducen la dependencia del mercado norteamericano y participación activa en iniciativas regionales que fortalecen la autonomía colectiva. Colombia desarrolló lo que internamente llaman estrategia de equilibrio activo. Durante mis conversaciones en Bogotá descubrí que Colombia había llegado a una conclusión fascinante. México demostró que se puede mantener cooperación militar con Estados Unidos mientras se construye autonomía económica. Los colombianos decidieron seguir exactamente esa fórmula.
Mantuvieron e incluso fortalecieron su cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad y narcotráfico, mientras diversificaban agresivamente sus relaciones económicas con otros centros de poder global. Esta estrategia les ha permitido expandir relaciones comerciales con Asia sin generar alarmas en Washington, desarrollar proyectos de infraestructura con capital europeo sin parecer que están rompiendo con Estados Unidos y participar en iniciativas regionales sin ser percibidos como desleales al aliado tradicional. Chile implementó el modelo de modernización estratégica. Los chilenos interpretaron el éxito mexicano como una demostración de que la modernización económica en el siglo XXI requiere diversificación de socios, no dependencia de un solo mercado, por muy grande que sea. Chile utilizó su reputación de estabilidad institucional para atraer inversiones de múltiples centros de poder simultáneamente en lugar de elegir entre Estados Unidos, Europa o Asia. Chile creó un modelo que atrae capital de todas estas regiones para proyectos específicos. El resultado es una economía que mantiene vínculos fuertes con Estados Unidos, pero que no depende exclusivamente de esa relación para su crecimiento. Chile ha demostrado que se puede ser un aliado confiable de Washington mientras se construye una red de relaciones que proporciona alternativas reales. Perú desarrolló la estrategia de aprovechamiento geográfico. Los peruanos entendieron que su posición como puente entre el Atlántico y el Pacífico les daba ventajas únicas para implementar el modelo mexicano. Perú está construyendo infraestructura que permite a productos brasileños y argentinos acceder a mercados asiáticos sin depender completamente de puertos estadounidenses, al mismo tiempo facilitando que inversión asiática acceda a mercados sudamericanos sin intermediación norteamericana. Esta estrategia está convirtiendo a Perú en un centro logístico independiente que reduce la dependencia regional de rutas controladas por Estados Unidos. Uruguay implementó el modelo de especialización inteligente. Los uruguayos se dieron cuenta de que podían utilizar su tamaño pequeño como ventaja, especializándose en sectores donde pueden competir globalmente sin depender del mercado estadounidense. Uruguay está desarrollando capacidades en tecnología financiera, energía renovable y agricultura inteligente que tienen demanda global. Esto les permite diversificar mercados mientras construyen ventajas competitivas reales. Ecuador, Paraguay y Bolivia cada uno está adaptando elementos del modelo mexicano a sus circunstancias específicas. El patrón es consistente: diversificación gradual, autonomía progresiva, mantenimiento de relaciones funcionales con Estados Unidos. Lo más impresionante es la coordinación informal que está emergiendo. Durante mis entrevistas en varias capitales descubrí que existe comunicación regular entre equipos técnicos de diferentes países sobre las mejores prácticas para implementar diversificación económica sin provocar represalias. No es una alianza formal, no es una organización institucional, es algo mucho más efectivo. Una red de aprendizaje mutuo que permite que cada país aproveche las experiencias de los otros para perfeccionar su propia estrategia. El resultado es que América Latina está experimentando algo sin precedentes, una transformación coordinada hacia mayor autonomía que ocurre simultáneamente en múltiples países, pero que no puede ser atacada como una conspiración antiestadounidense, porque cada nación mantiene relaciones cordiales con Washington. Durante mis conversaciones con analistas en 3 think tanks de Washington confirmaron que existe una profunda preocupación sobre la imposibilidad de contener este proceso sin confirmar exactamente lo que estos países están tratando de evitar: que Estados Unidos castigue la prosperidad independiente. Washington se encuentra en una posición estratégica imposible. No puede atacar el modelo mexicano sin atacar el éxito económico. No puede presionar a países que están prosperando sin revelar que prefiere la dependencia a la prosperidad independiente. Y mientras Washington busca desesperadamente una respuesta, el proceso de emancipación continental se acelera. Cada mes que pasa, más países adoptan elementos del modelo mexicano. Cada trimestre que transcurre, la coordinación informal se vuelve más efectiva. Cada año que avanza, la dependencia regional de Estados Unidos erosiona un poco más, no por hostilidad, sino por obsolescencia. América Latina está descubriendo que ya no necesita el permiso de Washington para prosperar. Este es el punto de inflexión que define el futuro del hemisferio. Y es precisamente en este cruce de caminos donde la historia vuelve a preguntar: ¿quién escribe el próximo capítulo? Les aseguro que la respuesta no está en la retórica de los pasillos del poder norteamericano, sino en los laboratorios de ideas que emergen en las universidades de Montevideo, en los centros de innovación de Medellín y en los foros de pensamiento estratégico de Lima. En cada una de esas sedes se está gestando una visión que no solo desafía la imposición de un único modelo de desarrollo, sino que celebra la pluralidad de caminos posibles. Esa visión, amigos míos, se está consolidando bajo la bandera de la soberanía económica, pero también bajo la consigna de la cooperación multilateral sin condiciones de subordinación.
He escuchado a varios analistas de la Casa Blanca describir con inquietud el fenómeno que ahora llamamos el contagio mexicano. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, admitió que la estrategia de Washington ha sido siempre la de dividir para gobernar, pero que ahora la división misma se ha convertido en el arma más poderosa de los países latinoamericanos. El miedo de Trump, aquel que él mismo alimentó con la retórica del muro y la amenaza del proteccionismo, ha dado paso a una realidad donde la cooperación sur-sur se vuelve más atractiva que cualquier oferta de favores unilaterales. Esa es la lección más dura que la élite estadounidense está aprendiendo a la fuerza. El poder blando no se impone con decretos, se construye con resultados tangibles. En los últimos meses, los gobiernos de la región han comenzado a institucionalizar lo que antes era meramente un intercambio informal de buenas prácticas. En la ciudad de Santiago se creó un Consejo de Coordinación Económica que reúne a representantes de los Ministerios de Finanzas, de Comercio Exterior y de Desarrollo Tecnológico de todos los países que han adoptado al menos una parte del modelo mexicano. Este consejo, aunque no tiene la fuerza de una organización intergubernamental tradicional, funciona como una red de inteligencia económica que comparte datos en tiempo real, evalúa riesgos y diseña respuestas conjuntas ante posibles presiones externas. En sus reuniones, se discuten temas tan variados como la estandarización de procesos de certificación de productos agrícolas, la creación de plataformas digitales de pagos en monedas regionales y la estructuración de fondos de inversión que canalizan capital privado hacia proyectos de infraestructura sostenible. Lo que es aún más sorprendente es la rapidez con la que estos países están alineando sus políticas industriales. En Brasil, por ejemplo, se ha lanzado una iniciativa para potenciar la cadena de valor de los semiconductores, con el objetivo de reducir la dependencia de los componentes importados de Asia del Norte y de Europa. En Argentina, se ha impulsado un programa de desarrollo de biotecnología agrícola que busca posicionar al país como exportador de semillas resistentes a climas extremos, un sector que hasta hace poco dependía casi exclusivamente de la tecnología estadounidense. En Colombia, la estrategia de diversificación ha tomado la forma de un ambicioso plan de energía renovable que combina parques eólicos en la zona andina con proyectos solares en la costa caribeña, financiados en parte por fondos de inversión de la Unión Europea y de bancos de desarrollo de Asia. Cada uno de esos proyectos lleva impresa la firma de un principio que aprendimos de México. La autonomía no es un objetivo aislado, es un proceso integral que atraviesa todos los sectores productivos. A la vez, los gobiernos de la región están reforzando sus lazos diplomáticos con los grandes actores que ofrecen alternativas reales al sistema financiero dominado por el dólar. En los pasillos de la Embajada de China en Buenos Aires, se firmó recientemente un acuerdo para establecer una línea de crédito bilateral en yuanes, destinada a financiar la compra de maquinaria pesada para la industria minera. En la capital de Quito, representantes de la República Popular de India presentaron una propuesta de cooperación tecnológica en el ámbito de la agricultura de precisión, con la promesa de transferir know-how sin exigir licencias de patentes que históricamente han sido un obstáculo para los países en desarrollo. En una cumbre de líderes sudamericanos celebrada en la ciudad de Asunción, se acordó crear un fondo de reserva en euros y yenes que sirva como colchón financiero para los países que enfrenten volatilidad en los mercados de materias primas. Estas maniobras, aunque discretas, demuestran una clara intención de reducir la exposición al control monetario que ha caracterizado las relaciones hemisféricas durante más de un siglo. Mientras tanto, en Washington, los círculos de poder están experimentando una crisis de identidad. Los estrategas tradicionales, acostumbrados a medir la influencia a través del número de bases militares y de la magnitud del comercio bilateral, se ven ahora obligados a replantear sus métricas. Un alto funcionario del Departamento de Estado, que prefirió permanecer en el anonimato, confesó que el equipo de análisis estratégico está trabajando en un nuevo marco conceptual que incluye indicadores de resiliencia económica y de capacidad de innovación tecnológica. Ese mismo funcionario advirtió que, si la región sigue avanzando en la ruta de la autonomía, los Estados Unidos podrían perder no solo influencia comercial, sino también la capacidad de moldear normas internacionales en áreas tan críticas como la regulación de los datos digitales, la gobernanza de la inteligencia artificial y la gestión de recursos naturales transfronterizos. En este contexto, la narrativa que los medios tradicionales de Estados Unidos intentan imponer, basada en la idea de que cualquier intento de independencia es una amenaza directa a la seguridad nacional, se vuelve cada vez más insostenible. La realidad es que los países latinoamericanos están adoptando un enfoque pragmático. Mantienen alianzas de seguridad cuando les conviene, pero diversifican sus fuentes de energía, de financiamiento y de tecnología para no quedar atrapados en una única dependencia. Esa es la verdadera esencia del modelo mexicano,
Y es exactamente lo que ha provocado el pánico sistémico que describía el funcionario del Departamento de Estado al inicio de mi investigación. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el ciudadano promedio de la región? Significa que, a medida que los gobiernos logran mayor autonomía, los beneficios se filtran hacia la población a través de mejores salarios, de mayor acceso a bienes de consumo de calidad y de oportunidades de empleo en sectores de alta tecnología que antes estaban reservados a los países más desarrollados. En México, la diversificación de la industria automotriz y la expansión de la producción de dispositivos electrónicos han generado cientos de miles de puestos de trabajo bien remunerados, reduciendo la presión migratoria hacia el norte. En Brasil, la apuesta por la energía renovable ha impulsado la creación de nuevas empresas emergentes en el ámbito de la gestión de redes inteligentes, lo que a su vez ha atraído inversiones de capital de riesgo que antes se dirigían exclusivamente a Silicon Valley. En Argentina, la apertura a mercados asiáticos ha permitido a pequeños productores de vino y de alimentos gourmet acceder a consumidores que valoran la calidad y la sostenibilidad, lo que se traduce en mayores ingresos para comunidades rurales. Sin embargo, no todo es un camino de rosas. La transición hacia una mayor autonomía también conlleva riesgos y desafíos internos. La reorientación de los acuerdos comerciales requiere una capacidad institucional robusta, capaz de negociar términos favorables y de supervisar la implementación de proyectos complejos. En algunos países, la falta de experiencia en la gestión de fondos internacionales ha generado casos de mala asignación de recursos, lo que ha alimentado críticas de sectores conservadores que todavía defienden la dependencia tradicional. Además, la presión de grupos de interés vinculados a industrias que se benefician del statu quo ha intensificado la retórica antirreforma, intentando desacreditar las políticas de diversificación como una amenaza a la estabilidad económica. Estas tensiones son parte del proceso, y como toda transformación profunda, requieren de liderazgo comprometido y de una ciudadanía informada que exija rendición de cuentas. En este punto, quisiera volver a la pregunta que surgió al inicio de nuestra travesía. ¿Qué le depara el futuro a la hegemonía estadounidense en el hemisferio? La respuesta no es sencilla, pero los indicios son claros. Si la región continúa consolidando su capacidad de actuar de manera independiente, la influencia de Washington pasará de ser la fuerza dominante a convertirse en un actor más dentro de un escenario multipolar. Esa transición no implica necesariamente un conflicto abierto, sino una reconfiguración de las reglas del juego, donde la negociación se basará más en la cooperación basada en intereses comunes que en la imposición unilateral. En este nuevo orden, los Estados Unidos podrían encontrar oportunidades para colaborar en áreas de seguridad compartida, de combate al narcotráfico y de respuesta a desastres naturales, siempre y cuando se respete la soberanía de los países socios y se reconozca su derecho a diversificar sus relaciones internacionales. Por supuesto, la élite política de la Casa Blanca no permanecerá inmóvil ante este escenario. Es probable que se intensifiquen los intentos de ejercer presión a través de mecanismos financieros, como la restricción de acceso a ciertos mercados de capital o la imposición de sanciones selectivas contra proyectos estratégicos. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que esas tácticas tienden a generar efectos contrarios a los deseados. En lugar de coaccionar, generan mayor cohesión entre los países afectados y refuerzan la percepción de que la dependencia es una vulnerabilidad que debe ser superada. Es una lección que la historia nos ha enseñado en repetidas ocasiones. Los intentos de contener el progreso mediante la coerción suelen acelerar la búsqueda de alternativas. En conclusión, el temor de Trump se ha materializado no como una derrota militar ni como una revolución violenta, sino como una transformación silenciosa y profunda de la arquitectura económica del hemisferio. México, al demostrar que la prosperidad puede construirse sin someterse a la voluntad de un único poder, abrió una brecha que hoy se ha expandido por todo el continente. Esa brecha es una puerta abierta a la innovación, a la cooperación y a la autodeterminación. Cada país que atraviesa esa puerta lleva consigo la convicción de que el futuro no está escrito por una sola nación, sino por la suma de las decisiones colectivas de pueblos que eligen su propio destino. Les invito, pues, a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en este proceso. La información, la educación y la participación ciudadana son los pilares que sostienen cualquier cambio sostenible. No debemos subestimar el poder de la opinión pública para influir en los gobiernos, ni olvidar que la historia se escribe tanto en los salones de poder como en las aulas, en los talleres y en los hogares. La revolución que hoy se gesta en los corredores de los ministerios es también una revolución de ideas que se propaga en las redes sociales, en los podcasts y en los debates de cafés y universidades. Así,
Mientras los líderes de la región continúan afinando sus estrategias de diversificación y mientras Washington busca una respuesta que no comprometa sus principios, el continente avanza hacia una etapa de mayor autonomía y mayor pluralidad de opciones. Esa es la verdadera esencia del modelo mexicano. No se trata de rechazar a los Estados Unidos, sino de reconocer que la relación puede coexistir con la independencia. En esa coexistencia yace la oportunidad de construir un hemisferio más equilibrado, más justo y más resiliente frente a los retos globales que se avecinan, desde el cambio climático hasta la transformación digital de la economía mundial. Para cerrar, quiero dejarles una frase que escuché en una conversación confidencial con un veterano diplomático de la región. El futuro ya no pertenece a los que imponen, sino a los que colaboran en igualdad. Esa frase resume, en una sola línea, la lección que la historia nos está ofreciendo hoy. Si logramos interiorizarla, si la convertimos en guía para nuestras decisiones, no solo estaremos respondiendo al miedo de un antiguo presidente, sino que estaremos construyendo, paso a paso, la base de un nuevo orden internacional donde la libertad económica y la dignidad nacional sean los pilares de la convivencia entre naciones. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Los invito a seguir profundizando en los documentos, a seguir escuchando las voces que están detrás de la transformación y, sobre todo, a no bajar la guardia, porque la historia no se detiene y el momento de consolidar la emancipación latinoamericana es ahora. Que la reflexión nos acompañe y que la acción nos guíe. Hasta la próxima.